Muy buenos días muchachos, esta vez vamos a ver el método de secciones, que es un método alternativo al método de nodos para encontrar las fuerzas internas de una armadura. Em, si recordamos, pues tenemos una armadura, aquí voy a dibujar una armadura sencilla, que es como un puente. Esta armadura pues tiene sus soportes, vamos a poner un soporte de bisagra o pasador y uno de rodillo. Y bueno, esta armadura puede tener un montón de cargas externas. Primero que nada, las reacciones de los soportes. Como este es un pasador, tiene dos reacciones y este es un rodillo, tiene una reacción normal. Bueno, puede tener diferentes cargas, por ejemplo, una aquí, otra aquí, etcétera. Ahorita la única restricción es que esas cargas estén ubicadas en los nodos, no en las partes intermedias de la viga. Ya después veremos qué pasa cuando las cargas se ponen en partes intermedias. Pero ahorita solamente en los nodos. Y cuando eso sucede, entonces todas las vigas solamente tienen una fuerza interna llamada fuerza axial, que puede ser tensión o puede ser compresión. Entonces queremos averiguar cuáles vigas se comprimen y cuáles se estiran. Acuérdense que en el método de nodos, pues elegíamos un nodo que para empezar no tuviera más de dos vigas, por ejemplo el nodo A, y poníamos nuestras fuerzas externas, que en este caso son las reacciones en los soportes, y luego poníamos una incógnita por cada una de las vigas que hay en ese nodo. Entonces ya con esas fuerzas hacíamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y pues resolvíamos. Y así íbamos encontrando distintas incógnitas, o sea, distintas fuerzas internas de las vigas. Y pues una vez que conocíamos unas vigas, podríamos irnos a otro nodo y seguir calculando más vigas. Bueno, el método de secciones es un poco distinto. Voy a poner un ejemplo. De hecho, este ejemplo lo vimos en clase. Es, oh, caray, es un ejemplo que estuvimos resolviendo. Este ejemplo es una armadura de 1, 2, 3, 4, 5 nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vigas y estuvimos resolviéndolo en clase por el método de nodos. Bueno, vamos a primero que nada a calcular, número 1, reacciones en los soportes. Este paso, que siempre lo hacemos en el método de nodos, a veces no va a ser necesario en este método de secciones, pero luego les explico cuándo sí y cuándo no. Ahorita sí las tenemos que calcular y bueno, aquí hay que recordar que P1 tenía un valor de 6 kilonewtons y P2 tenía un valor de 9 kilonewtons. Entonces son esos los valores de esas fuerzas. Además hay una AY, porque este es un pasador, y una AX, y esto es un balancín, así es que solamente tiene una DY. Pues ahí tenemos nuestras incógnitas y ya podemos hacer las condiciones de equilibrio. La suma de fuerzas en X, que es simplemente AX, esta es directamente 0. La suma de fuerzas en Y, que sería AY más DY, menos las dos fuerzas que hay ahí, que suman 15, es igual a 0. Y la suma de momentos en A, que quedaría 6 hace un giro negativo respecto al punto A, un giro en sentido del reloj, sería menos 6 por 4, menos 9 que multiplica por 8 y más dy que multiplica por 12, según las medidas que tenemos allí. Entonces ya nada más calculamos. em, si no más recuerdo, dy daba 8, ahorita lo compruebo. Sí, 8. Entonces podemos poner este resultado. dy es igual a 8 kilonewtons. Luego AY, junto con dy tienen que sumar 15. Así es que es 7 kilonewtons. Y pues AX es igual a 0. Entonces tenemos nuestras reacciones en los soportes. Ya que las conocemos, ya podemos aplicar el método de secciones. Voy a poner una siguiente página y la misma figura. Aquí entonces tenemos que A, bueno, esto valía 6, esto valía 9. A vale, ¿cuánto era? 7. AY y de Y vale 8. Bueno, aquí estoy tapando la medida. Esto vale 6 metros, que no se tape.
8. Todos son kilonewtons. Ok, entonces vamos a aplicar el método de secciones. Como segundo paso sería lo siguiente. El primer paso pues fue calcular las reacciones en los soportes. Si es necesario, no siempre va a ser necesario. El segundo paso es cortar la armadura. Esto se va a hacer obviamente de manera imaginaria. No vamos a agarrar realmente una motosierra y vamos a destruir la armadura, sino que cortar la armadura de manera imaginaria pasando por cuando mucho coma 3 vigas que se quieran conocer. De tal manera que la armadura quede dividida en 2. Ok, vamos a analizar esta frase. Hay que cortar la armadura pasando por, y esto es importante, cuando mucho 3 vigas que queramos conocer, de tal manera que la armadura quede dividida en 2, o sea que se pueda separar en 2 partes. Fíjense, yo puedo hacer diferentes cortes de tal manera que la armadura se separe. Por ejemplo, yo podría hacer un corte empezando por aquí, corto esta viga, luego esta y luego esta. Y yo me podría quedar en la parte de arriba o la parte de abajo. El problema con este corte es que estoy cortando 4 vigas. 1, 2, 3, 4. Y no puedo cortar 4 vigas. Tengo que cortar cuando mucho 3. Otro corte que podría hacer, ya que este no funcionó, es así. Cortar la viga AE y luego AB. Esto sí se vale. Yo podría cortar de esa manera la viga. Y eso me permitiría conocer precisamente la fuerza interna en la viga AE y en la viga AB. Entonces, si yo quiero conocer esas dos vigas específicamente, puedo cortar de esa forma. Otra manera en que puedo cortar es primero cortar la viga AE, luego la EB y luego BC. Y si se fijan, si yo corto, esa línea indica pues por dónde estoy haciendo los cortes. Si yo corto de esa manera, podría conocer las vigas AE, BE, BC y además puedo dividir en 2 la estructura, o sea, la puedo separar completamente cortando así. Entonces sí se vale. Y se me ocurre un último corte que podría funcionar, que es cortar la viga AB, luego BE y luego BC. Y así quedaría, corto ese pedacito, estoy cortando exactamente 3 vigas y puedo separar ese pedacito cortado. Entonces esa sería como la idea de los cortes que se pueden hacer. El tercer paso simplemente sería elegir una de las partes divididas. De realmente la más sencilla. Por ejemplo, si yo corto las vigas AE y AB de esta manera, con esa línea, yo podría quedarme con una de dos partes. La parte de la izquierda, que sería ese pedacito, o la parte de la derecha, que sería toda esa sección de la estructura. Entonces, obviamente convendría quedarse con la parte izquierda, porque nada más tiene pues un nodo, el nodo A, no tiene ni siquiera cargas externas, es la parte más sencilla. Si me quedara con la parte derecha, pues estaría incluyendo esta fuerza P1, estaría incluyendo P2 y estaría incluyendo D. Tiene 3 fuerzas, mientras que la parte izquierda solo una. Entonces, si yo cortara así, a mí me convendría quedarme con la parte izquierda.
Pero, ¿qué pasaría si el problema me pide encontrar las vigas AE, EB y BC? O sea, estas tres. De hecho, voy a calcular esas tres vigas para que vean cómo se aplica el método de nodos. Digo, perdón, de secciones. Yo me puedo quedar aquí con la parte izquierda o la parte derecha. Realmente da lo mismo, aunque creo que la parte izquierda está un poquito más sencilla. Fíjense cómo quedaría. Entonces vamos a la siguiente página, que está ahí, nuevamente tengo el problema allí. Y yo quiero conocer estas vigas. EA, EB y BC. Y convenientemente esas tres vigas se pueden conocer con un solo corte, que sería cortar así, luego así y luego así. Ok, entonces tengo que elegir una parte. Voy a elegir la parte izquierda. Recuerden que aquí había una reacción que es A, y A valía, si no me recuerdo, 7 kilonewtons, mientras que P1 valía 6 kilonewtons. Entonces tengo esos valores que ya conocíamos. P2 valía 9 y DY valía 8. Bueno, pero no importa. Lo que importa es realmente lo que me voy a quedar. Como me voy a quedar con la parte izquierda, fíjense cómo quedaría la armadura dibujada. Quedaría, aquí está el nodo A, luego la viga AB, pero esta viga va a estar cortada. Entonces fíjense cómo lo voy a representar. Así. Entonces la viga AE está cortada. Luego está la viga AB, que esa sí va a quedar completita. Y aquí va a quedar la carga de 7 y en el punto B la carga de 6. Luego hacia arriba del punto B, inclinada, va a haber una viga que va a quedar cortada, que es la viga BE. Y hacia la derecha de B voy a tener también un pedacito de viga cortada, que es la viga BC. Entonces fíjense que así quedaría el pedacito de la izquierda una vez que he cortado las tres vigas deseadas. Ok, entonces como paso número 3 sería poner una incógnita en cada corte. Entonces, si yo corté tres vigas, voy a poner una incógnita. La incógnita se pone pues paralela a las vigas y lo vamos a dibujar siempre como hacia afuera. Es decir, voy a dibujar así la primera fuerza. Ahí queda esto muy choca. Así. Esta fuerza pues es la FAE, porque este es el nodo A y pues hacia arriba estaba el nodo E. Entonces esta es FAE o EA, ¿no? Una de las que quiero conocer, una de estas tres. Luego aquí está la fuerza FBE. BE. Bueno, y aquí quedaría la FBC. Entonces tenemos tres incógnitas, una en cada viga cortada. Luego, estos ángulos, que por cierto están aquí, los voy a poner. FAE tiene ángulo y también FBE. El ángulo de FAE, si no más recuerdan, era 45 grados. Sí, porque se formaba un triángulo, aquí lo estoy dibujando, después el dibujo, donde esto vale 6 y esto vale 6. Entonces pues es 45 grados. Por otro lado, el otro ángulo, el de aquí, el del nodo B, que este es el nodo B, pues ese ángulo lo podía sacar con este triángulo que voy a poner en la figura, con verde. Así, así y así. La base mide 2, la mitad de 4 y la altura pues mide 6. Entonces ese ángulo sería la tangente inversa de 6 medios, o sea la tangente inversa de 3. Y eso es 71.6 grados, más o menos. Entonces ya lo voy a poner como 71.6. Estos ángulos siempre hay que encontrarlos
con las medidas, ¿no? Usando trigonometría. También pueden usar el ángulo exacto, ¿no? He visto que a algunos de ustedes les gusta usar, por ejemplo, esto como 2, esto como 6, esto sería la raíz de 40, y pues pueden sacar de ahí este ángulo, seno, coseno y tangente con esas tres medidas. Si lo quieren hacer así, pues también vale. Pero yo voy a usar los ángulos tal cual, 71.6 grados. Ok, y el tercer paso, perdón, el cuarto sería, es aplicar las tres condiciones de equilibrio. Es por eso que solamente puedes cortar 3 vigas y debe quedar separada la estructura, porque como cada viga cortada es una incógnita y tú nada más tienes 3 condiciones de equilibrio, pues cuando mucho puedes cortar 3 vigas. Es por eso que este método está un poco limitado. En estructuras muy complejas pues sería difícil separarla haciendo solamente 3 cortes, pero en estas figuras sencillas sí funciona muy bien. Entonces pues yo puedo cortar 3 vigas y separar. Entonces, ¿en dónde voy a aplicar las condiciones de equilibrio? Pues en el corte, es decir, en esta figura que tengo aquí. Vamos a concentrarnos entonces en esta figura. Ahí la puse en un cuadrado rectángulo negro. Y vamos a ver qué nos dicen las sumas de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Primero, la suma de fuerzas en X. Fíjense que hay muchas fuerzas. Está FBC. Ok, FBC más FBE coseno de 71.6 más FAE no se ve bien, lo pongo bien, FAE coseno de 45 y esto es igual a 0. Ok, ahí tengo mi primera ecuación. Si se fijan, tengo las tres incógnitas en la suma de fuerzas en X, así es que pues no me funciona. Necesito más ecuaciones. Vamos a la suma de fuerzas en Y. Está el 7 menos 6 más FAE seno de 45. No, no, sí. Más FBE coseno, no, seno de 71.6 igual a 0. Bueno, esa segunda ecuación tiene dos incógnitas. Aquí las pueden ver. La primera tenía tres incógnitas, FBC, FBE y FAE. La segunda pues FAE y FBE. Bueno, necesitamos una tercera ecuación que es la suma de momentos. Aquí yo puedo usar varios, dos nodos. Puedo usar el nodo A o el nodo B. Incluso pueden usar otro punto, aunque esté fuera de la figura. La suma de momentos se puede hacer respecto a cualquier punto. Realmente en el nodo B conviene hacerlo, aunque también en el nodo A es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque el nodo B, si yo elijo por ejemplo, el nodo B, este de aquí, no harían torque ni FBE ni FBC porque pasan por el punto. Sus líneas de acción cruzan el punto, tampoco la de 6. Entonces las únicas que harían torque sería FAE y 7. Aunque también pasa lo mismo en el nodo A. Si yo elijo el nodo A, la fuerza de 7 no hace ni FAE, pero tampoco FBC. Ninguna hace. FBC tampoco porque su línea de acción pasa también por el punto A. Entonces realmente puedo elegir el nodo A o el nodo B. Cualquiera serviría. Vamos a usar el nodo B. Este nodo. Si uso el nodo B, aquí,
vamos a poner como en verde, este nodo, ¿ve? Recuerden, estas tres fuerzas FBE, FBC y 6 no hacen torque porque pasan por el punto B. Entonces las ignoro. Las únicas que sí van a hacer torque sería respecto al punto B, FAE y 7. Vamos a ver entonces cómo queda la suma de momentos. Suma de momentos respecto al punto B. La fuerza de 7, recuerden que esta distancia de aquí abajo es 4 metros. Entonces sería, 7 haría un giro negativo en sentido del reloj respecto al punto B. Así es que le vamos a poner menos 7 por 4. La fuerza FAE también hace giro negativo, así, en sentido del reloj, pero tiene ángulo. Entonces le vamos a poner menos FAE, el radio sería también 4 de aquí a aquí, o sea, 4 metros, que es la distancia entre el punto B y el punto A, por 4, pero aquí por el seno de 45, igual a 0. Entonces ya tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahora vamos a resolverlas. Lo voy a bajar esto un poco. Y fíjense cómo la vamos a hacer. De la tercera ecuación solo tengo una incógnita. Así que la voy a despejar. FAE va a ser igual a 28, bueno, menos 28, que es 7 por 4. Bueno, de hecho el 4 se puede cancelar, ¿no? Porque está en todos lados. O sea, sería menos 7 entre seno de 45. Así es que eso da 7 entre seno de 45, 9.9. 9.9 kilonewtons. Ok, ya tengo una. Menos 9.9. Lo voy a poner bien. Menos 9.9 kilonewtons. Dio negativa y eso es importante, pero ahorita voy a seguir usando el valor de menos 9.9 hasta que termine de resolver todas las otras incógnitas. Ya después veremos qué significa que haya fuerzas positivas y fuerzas negativas. F de la segunda ecuación, FBE, de la suma de fuerzas en Y, FBE, pues sería el siguiente despeje. Menos FAE no, así no, menos FAE seno de 45. 7, aquí 7 menos 6 es 1, que va a pasar al otro lado como menos 1. Y eso se va a dividir entre el seno de 71.6. Bueno, pero recuerden que FAE es menos 9.9, así es que con el otro menos, este de aquí, pues se va a hacer más. Entonces va a quedar 9.9 seno de 45, que vuelve a ser 7, menos 1, 6, entre seno de 71.6, da 6.3. Esa da positiva, 6.3 kilonewtons. Y ya tengo dos fuerzas. Esta, como les digo, es positiva y eso es importante. Finalmente sustituimos estos dos valores en la primera ecuación para obtener FBC. Entonces va a quedar algo así. FBC va a ser igual a, aquí arriba está, pues pasan negativas estas ecuaciones, menos FB, digo estos términos, menos FB coseno de 71.6 menos FAE coseno de 45. Recuerden, FAE vale menos 9.9, que con este menos se va a hacer positivo, y FB vale 6.3.
Entonces vamos a ver, menos 6.3 coseno de 71.6, menos por menos da más, 9.9, coseno de 45, da 5, positivo. kilonewtons. Ok, dos dieron positivas y una dio negativa. Pues ya saben que las fuerzas que dan negativas simplemente significa que están dibujadas al revés. En este caso FAE. Regresemos a nuestro dibujito que estaba aquí arriba. Ahí está. Este de aquí. Ahí está. Bueno, voy a borrar algunas cosas estorbosas. Esto. Esto de aquí. Bueno, de hecho voy a borrar todo lo que no sea realmente necesario. Ay. Ok, y esto de aquí, esto. Bueno, aquí estoy regando un poco. Bueno, ya, que se quede así. Bueno, ahí ya tengo estos, y este recuadro. También voy a borrar esto. Bueno, ahí está nuestro dibujo un poco más en limpio. Recuerden que ya tenemos tres valores, FAE, FBE y FBC. Esos valores están aquí abajo. FAE vale menos 9.9, entonces lo voy a poner aquí arriba. Pero es negativa. ¿Qué significa? Que FAE no va en esa dirección, sino que realmente debe ir hacia el otro lado. Por lo tanto, lo voy a corregir. Voy a borrar la flechita y la voy a dibujar, en lugar de saliendo de la viga, como entrando a la viga. FAE y vale 9.9. Entonces yo no le pongo el menos porque ya corregí, ya la puse en la verdadera dirección. FBE era 6.3 y FBC 5. Esas sí están bien. Entonces viene en la dirección. Entonces FBE, aquí tengo que acomodar un poquito. Okay. FBE vale 6.3 y FBC vale 5. Ok, entonces ahí tenemos esas tres resultados. Y recuerden, observen que FAE va hacia adentro, mientras que las otras fuerzas van hacia afuera. Bueno, finalmente hay que determinar si es tensión o compresión, y eso es muy sencillo. Realmente, como la fuerza aquí no se aplica en los nodos, sino que se aplica directamente a la viga cortada, una fuerza que vaya hacia la viga, como esta, o sea, se dirige hacia la viga, literalmente la va a comprimir. Así es que este 9.9 es compresión. En cambio, si la fuerza sale de la viga como si la estirara, esa viga literalmente va a estar en tensión. Entonces esto es tensión y esta fuera también sale la viga FBE. Entonces esta también va a ser tensión. Entonces las fuerzas que vayan hacia las vigas las comprimen. No es como el método de nodos, que la viga reaccionaba al revés, sino que aquí directamente o comprimen las fuerzas las vigas o la estiran, la tensionan. Y bueno, otra manera de verlo es algo parecido a lo que vimos. Las fuerzas que queden positivas quedan en tensión y otra vez las fuerzas que queden negativas van a ser compresiones. Y así de fácil tenemos este método, ¿no? Este método es más sencillo porque tú conoces directamente las fuerzas en las vigas y no en los nodos para luego pasarte las vigas. Entonces se puede hacer de esa manera. Ya con eso conocería estas tres vigas, la AE, la BE y la BC. Si quisieras conocer otras vigas,
pues podrías usar el método de nodos, complementarlo o hacer otros cortes. Por ejemplo, si yo cortara así, conocería estas dos vigas. Y así sucesivamente, ¿no? O puedo, como les digo, combinar con el método de nodos. Finalmente les voy a mostrar un caso especial. Si yo tuviera esta armadura, voy a poner aquí una armadura, aquí un pasador, aquí un rodillo y voy a poner una armadura un poco más rara. Con muchos nodos. Y fíjense, aquí tengo una armadura bastante grande, ¿no? Y además voy a ponerle algunas cargas. Voy a poner una carga aquí, otra carga aquí, y otra carga aquí, y otra carga aquí. Y una más aquí. Le puedo poner un montón de cargas. Además, pues los soportes. Esta es una bisagra que tiene dos cargas aquí. Y ese es un rodillo que es normal, o sea que su fuerza va así, su reacción. Entonces, normalmente uno calcula las reacciones en los soportes y para eso tendríamos que ver la estructura como un todo, una estructura completa, y entonces tendríamos que hacer la suma de todas las fuerzas, F2, F3, F4 y F5, más AX, AY, AX y no sé, este sería BX. Entonces tendría que sumar todas las fuerzas, hacer una suma de momentos, así algo complicada, y ya. Pero supongamos que me piden exactamente estas tres vigas. Fíjense, las voy a poner en negro. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Entonces yo quiero conocer esas tres vigas si están en tensión o compresión. Pues se puede ver que con el método de secciones, pues las puedo cortar directamente las tres y las conocería. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo corto esas tres vigas con el método de secciones? Que yo me puedo quedar con la parte de abajo, este pedacito de aquí, y puedo ignorar por lo tanto todo lo de arriba. Ni siquiera necesito calcular las reacciones en los soportes, porque el corte me permite quedarme con un pedacito, este de aquí, que no tiene, no incluye ningún soporte. Entonces, si yo corto con esa línea verde y me quedo con la sección de abajo, la sección quedaría simplemente así. Estaría este nodo, aquí arriba quedaría cortado, aquí quedaría cortado, aquí hay una viga que está completa, esta viga quedaría cortada y solamente tendría que poner la F5. Y obviamente pues tres incógnitas, ¿no? Aquí una incógnita, aquí una incógnita y aquí otra incógnita. Pero si se fijan, ese pedacito quedó muy simple en comparación a toda la estructura que estaba bastante compleja. No tuve que calcular reacciones en los soportes porque la sección que yo me quedé no los incluía. Y eso me facilita mucho las cosas. Y seguramente resolver este pedacito pues es muy sencillo. Ese era un ejemplo de cómo a veces con este método ni siquiera hay que calcular reacciones en los soportes. Bueno muchachos, pues eso es todo por este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad y ya en clase pues veremos detalles y resolveremos más ejercicios. Me despido y espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.